Bienvenidos al podcast del viaje que no hicimos. Soy María del Águila Molina y te invito a que me acompañes en este viaje cada jueves a las 19 horas. No llores por mí, Argentina, una frase que resume la vida de la mujer de la que vamos a hablar hoy. Soy María del Águila Molina y hoy te invito a que me acompañes en este viaje a Buenos Aires, Argentina, para conocer la historia de una mujer que cambió el rumbo de todo un país, María Eva Duarte de Perón. Ponte cómodo en tu sitio, que el viaje está a punto de empezar. Hoy vamos a hablar de una mujer que solo vivió 33 años, pero fueron más que suficientes para darle la vuelta a la historia de todo un país. Todos los turistas que van a Buenos Aires visitan su tumba y algunos no saben exactamente quién fue y qué hizo Evita. María Eva Duarte de Perón nació el 7 de mayo de 1919 en Los Toldos, un pueblo de Argentina. Fue hija ilegítima de Juan Duarte y Juana Ibarguren, motivo por el cual fue registrada con el apellido de su madre. Su padre, Juan Duarte, falleció cuando Eva tan solo tenía 5 años, y su madre, aunque realizó distintos trabajos de costura, no consiguió que ellas y sus 4 hermanos dejaran de vivir en condiciones muy precarias. Desde muy pequeña Eva tuvo gran fascinación por el cine y la radio, y no tardó en demostrarlo al subirse en los escenarios participando en concursos de oratoria y declamación, así como en las obras de teatro que se realizaban en la escuela. En enero de 1935, cuando Eva tenía solo 15 años, se mudó a Buenos Aires para prepararse como actriz y locutora. Precisamente su llegada a la capital argentina ha sido objeto de todo tipo de leyendas, como la que cuenta que se dedicó a la prostitución para sobrevivir, algo que nunca se ha podido demostrar. A los 2 meses de su llegada a Buenos Aires, Eva debutó como actriz en la obra llamada La Señora de Pérez, y en 1936 se incorporó a diferentes compañías teatrales donde obtuvo papeles de mayor importancia y le permitió viajar por gran parte del país. Paralelamente a su carrera teatral, Eva participó de manera secundaria en el cine, pero fue en los radioteatros, que eran muy populares en esos días, donde obtuvo la fama que buscaba. En 1937 fue contratada por Radio Belgrano, la más importante de Argentina, para participar en el radioteatro Oro Blanco, un drama que relataba la vida de los trabajadores algodoneros en la región del Chaco. Eva dio sus primeros pasos en el sindicalismo casi a la misma vez que actuaba, cuando se afilió a la Asociación de Actores en 1938. Fue en agosto de 1943 cuando fundó la Asociación Radial Argentina, el primer sindicato de trabajadores de la radio, del cual también fue su primera presidenta. Ese año Eva se hizo famosa al protagonizar la serie de radioteatros Grandes Mujeres de todos los tiempos, que se convirtió en uno de los programas más escuchados en Argentina. Los inicios de Eva como actriz sindicalista coincidieron con la conocida década infame de Argentina, que empezó con el golpe de Estado en contra del presidente Hipólito Yrigoyen, el 6 de septiembre de 1930, y la imposición de una junta cívico-militar conservadora conocida como la Concordancia, que se mantuvo en el poder hasta 1943, justo el año en el que el grupo militar de nacionalistas conocido como el Grupo de Oficiales Unidos derrocó al gobierno de Ramón Castillo. A este grupo pertenecía el coronel Juan Domingo Perón, quien fue nombrado secretario de Trabajo y Previsión. En enero de 1944, tras un terremoto en la provincia de San Juan, el coronel Perón organizó un evento para recaudar fondos para los damnificados, y fue ahí donde Eva y Juan se conocieron. Algunas versiones indican que, aunque ella formaba parte del grupo que se presentaría esa noche, Eva lo que en realidad buscaba era un encuentro con Perón en calidad sindicalista. La realidad es que al mes siguiente de este encuentro ya se fueron a vivir juntos. A mediados de año, Juan Perón fue nombrado vicepresidente de Argentina. En esos días, Eva hacía trabajos de locución para promover las obras del gobierno, y Perón gozaba de muy buena imagen entre la clase trabajadora, algo en lo que tuvo mucho que ver el discurso de su entonces prometida. En octubre de 1945, Eva había conseguido un papel
película llamada La pródiga. Mientras se preparaba para el lanzamiento y la crítica del público, Eva no sabía que aquel iba a ser su último papel como actriz. El 8 de octubre de 1945 le pidieron a Perón su renuncia de la Secretaría de Trabajo y Previsión y lo encerraron contra su voluntad en la isla Martín García porque lo consideraban una amenaza. El pueblo al ver esto se echó a la calle pidiendo la libertad de Perón y Eva, que en aquel entonces se encontraba en casa de su madre, no dudó ni un segundo en irse a Buenos Aires para pedir la libertad de Perón junto a su pueblo. Se convirtió en una de las grandes protagonistas de esa movilización en masa. Tanta fue la fuerza que ejercieron que el 17 de octubre Juan Perón salió de la cárcel. El 22 de octubre de 1945, Eva y Juan se casaron por lo civil y el 10 de diciembre lo hicieron por la iglesia. Ese mismo año el gobierno emitió un acta apócrifa en la que a Eva se le aumentaba el apellido de su padre, quedando así como María Eva Duarte de Perón. Pocos meses después se celebraron las elecciones a la presidencia del país en las que Juan Domingo Perón era elegido presidente con el 53% de los votos, lo que significaría el inicio de la carrera política de Eva. Su inclusión plena en la campaña presidencial del 46 fue un gran momento en la historia política argentina, porque hasta ese momento las mujeres de los políticos solo atendían funciones protocolarias. Durante la primera mitad del gobierno peronista, Eva consiguió ganarse el cariño de la gente y consiguió ser interés internacional haciendo una gira por varios países europeos entre los que estaba España. Su visita fue muy significativa y es especialmente recordada ya que en ese momento el que gobernaba en España era Francisco Franco, un dictador que nada tenía que ver con lo que defendía Evita. Según cuentan, Eva le dijo a la mujer del dirigente que su marido no gobernaba querido y con el apoyo del pueblo, sino gracias a una guerra. A su vuelta al país, Evita era consciente de que estaba cada vez peor vista por los oligarcas y la gente rica de Argentina, ya que no entendían cómo una mujer podía tener tantísimo poder, llegando a tomar decisiones tan importantes en el país. Eva utilizó su incursión en la política para mejorar la calidad de vida de hombres y mujeres que, como su madre, trabajaban muchas horas al día y aún así no les podían dar una vida digna a sus hijos. También lo utilizó para algo en concreto que molestaba bastante a Eva y por lo que luchó fuertemente. Como he comentado anteriormente, Juan Perón ganó las elecciones de 1946. Exactamente lo hizo con el 53,71% de los votos. Hubo 2.800.000 votantes, de un total de 3.400.000 habilitados. Todos eran hombres. El derecho al voto era solo para los hombres y Eva creía que todas las mujeres tenían que tener protagonismo en el ámbito político del país, al igual que ella lo tenía. Pero para eso tenía que cambiar la ley. Un día de 1947, Eva le comentó a Juan que las mujeres tenían que tener el mismo derecho que los hombres a poder participar en la vida política del país. Se encargó personalmente de darle vida al proyecto de ley y empezó la campaña para la sanción de la ley del voto femenino, la cual finalmente fue aprobada el 23 de septiembre de 1947. Para ser justa con la realidad, esta lucha no fue solo de Eva. Hubieron muchas mujeres antes que ella que creían que las mujeres debían participar en la votación de las elecciones. Ellas eran conocidas como sufragistas. Durante muchos años estas mujeres se organizaron hasta que el movimiento se volvió muy grande. Y todo desembocó en un proyecto de ley del que se encargaría finalmente Eva desde su posición política privilegiada. En 1949 se fundó el Partido Peronista Femenino, partido político que funcionaba como un brazo del partido de Perón, pero que solo podía estar integrado por mujeres, porque según pensaba Eva, ¿de qué sirve que las mujeres puedan votar si los únicos que pueden tener acceso al poder son hombres? El 11 de noviembre de 1951, Argentina escribía un nuevo capítulo en su historia. Se realizaron las primeras elecciones en las que las mujeres pudieron votar y ser electas. En 1955 el Partido Peronista Femenino quedaría disuelto después del golpe de Estado militar que derrocó al gobierno de Perón. Pero no vamos a adelantar en acontecimientos, porque estamos hablando mucho de la vida política de Eva, pero su vida no solo giraba en torno a eso. Era una mujer joven,
Veía y le encantaba vestir bien y el glamour. Al fin de cuentas, nunca había dejado de ser actriz. Eso lo llevaba en la sangre. Llegó a ser toda una referente en la moda internacional. Un influyente diseñador de moda francesa mundialmente conocido llamado Christian Dior llegó a decir de ella que Eva había sido la única reina que había vestido en su vida. Lo que está claro es que Evita siempre supo cómo sacar beneficio de su belleza y glamour en todos los aspectos de su vida. En agosto de 1951, mientras se preparaban las siguientes elecciones, todos los argentinos tenían la duda de quién iba a acompañar a Juan Perón en su vicepresidencia. Los descamisados, como ella los llamaba, y las integrantes del partido femenino peronista gritaban por Eva como vicepresidenta, en lo que sería un hecho completamente histórico en el país. Para aquella época, que una mujer pudiera votar tenía un pase, pero ser vicepresidenta era algo que ya no se veía con muy buenos ojos. Mientras la opinión pública hablaba y se posicionaba sobre si Eva debía ser o no candidata a la vicepresidencia del país, ella guardaba un secreto. Uno de esos secretos que cambian el rumbo de las cosas. Le habían diagnosticado cáncer de útero, y lo que la historia cuenta es que tras varias charlas con Perón, ambos decidieron que lo mejor era renunciar a la candidatura para ser la vicepresidenta del país. La noticia de la renuncia fue inesperada para todos los que impulsaron con mucha fuerza su candidatura y para ese pueblo descamisado que soñaba con ver a Eva gobernando en el país junto a Perón. Su última aparición pública fue el 1 de mayo de 1952, con un discurso en el balcón de la Casa Rosada que congregó a cientos de personas, que no pararon de aclamarla ni un segundo y en el que ella pidió que siguieran apoyando a Juan Perón en su ausencia. El 26 de julio de 1952, a la edad de 33 años, Eva Perón falleció. Su muerte consternó a la sociedad argentina. Le fue concedido de manera póstuma el título de líder espiritual de la nación. Su capilla ardiente fue visitada por más de 2 millones de personas y su funeral duró 16 días. Fue el velatorio más largo de la historia, más que el del propio Juan Domingo Perón e incluso más que el de Diego Armando Maradona. Después de su muerte, el cuerpo fue embalsamado por un médico español a petición de Perón, ya que la idea era que fuera trasladado a un enorme mausoleo que se iba a construir en su honor y que iba a ser llamado el Gran Descamisado. El 16 de septiembre de 1955 ocurriría algo que cambiaría todos los planes. Un golpe de Estado que acabó con el gobierno de Perón. Mientras él huyó al exilio, el cuerpo de su segunda mujer y el amor de su vida fue llevado al segundo piso de la Confederación General del Trabajo. El temor de que los peronistas pudieran tratar de robar el cuerpo llevó a los militares a urdir un siniestro plan secreto: secuestrar el cadáver y hacerlo desaparecer. El féretro fue trasladado a Milán, donde los restos fueron finalmente inhumados en el cimitero Maggiore. Evita pasaría 14 años enterrada allí bajo una lápida falsa. Para no levantar sospechas, incluso se le pagó a una religiosa llamada Giuseppina para que le llevara flores a la tumba. La tía Pina, como la conocía, nunca supo que le estaba llevando flores a Eva Perón. El destino de los restos de Evita fue un misterio para los argentinos hasta 1970. Ese año un grupo de jóvenes montoneros secuestró y asesinó al expresidente Aramburu, acusándolo, entre otras cosas, de haber hecho desaparecer el cuerpo de Eva. En medio de la crisis y el creciente poder de la juventud peronista, el nuevo líder militar del país, el general Alejandro Lanús, propuso un gran acuerdo nacional con Perón y, como prueba de buena voluntad, ofreció devolverle al exiliado exmandatario los restos de su esposa. A finales de 1971 el cadáver fue exhumado y llevado por carretera hasta la residencia de Perón en Madrid. Según se dice allí, el expresidente tomó fotografías del cuerpo de su mujer que revelaban 35 lesiones diferentes, pero esas imágenes jamás vieron la luz. Perón regresó en 1973 a Argentina junto a su nueva esposa, Isabel Perón, pero el cuerpo de Eva seguía sin ser repatriado a su amado país. En 1974, lo que finalmente hizo que el cuerpo embalsamado de Eva Perón volviera a Argentina fue el robo de otro cadáver, precisamente el del hombre que había encargado su secuestro.
Aramburu. El mismo grupo guerrillero que lo había ejecutado sustrajo su cuerpo del cementerio de la Recoleta y exigió como rescate que se devolviera el cuerpo de Eva Perón. En noviembre de 1974, el cuerpo de la ex primera dama volvió definitivamente a su país, donde fue momificado, restaurado y exhibido junto con el de su marido en a cajón cerrado en la cripta fúnebre de la residencia presidencial de Olivos. Más tarde los restos de Eva por fin descansaron en la cripta de la familia Duarte, donde fue sepultada bajo estrictas normas de seguridad en La Recoleta, el cementerio más caro y exclusivo de Buenos Aires, donde a día de hoy sigue siendo la más visitada y donde ya yacían su madre y su querido hermano Juan. Fue una mujer amada y odiada a partes iguales. Su vida ha sido llevada al cine en multitud de ocasiones, y lo que queda claro es que no dejó indiferente a nadie. Y es que no se puede entender la historia de Argentina y la lucha por los derechos de las mujeres sin hablar de Eva Perón.